tan inmenso, incomparable. Gracias por tu poder, por tu misericordia, que son nuevas cada mañana. Gracias por amarnos tanto, Señor. Gracias por hacernos llamar tus hijos. Tú eres merecedor de toda la alabanza y de toda la adoración. Te adoramos, Señor. Tú eres digno. No hay nadie como tú, Dios. Te exaltamos.
Saludos hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Una vez más estamos con ustedes y estamos en esta ocasión con la continuación de la enseñanza con respecto a la justificación, como habíamos mencionado en la enseñanza anterior, que la justificación es un acto legal de Dios donde declara al pecador, una vez que haya nacido de nuevo, lo declara como una persona justa delante de Dios. Y lo que vamos a estar viendo en esta ocasión son algunas bases bíblicas de lo que sí significa la justificación y lo que no significa la justificación, porque ha habido un concepto equivocado dentro de la iglesia donde la justificación se basa en el cumplimiento de las ordenanzas, de las leyes, de los estatutos. Y por muy difícil que eso aparente, eso no es una base bíblica para podernos ser acreedores de esta nueva posición que tenemos en Cristo, que es la justificación. Decíamos que Dios hace precisamente esto mismo, la justificación, que así como el nuevo nacimiento, nosotros recibimos una nueva vida, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pero con respecto a la justificación, ahora nosotros recibimos una nueva posición, un nuevo cargo, por así decirlo, o mejor dicho aún, una mejor manera de estar delante del Dios Todopoderoso. Y decíamos que la justificación es un acto judicial de Dios por el cual declara a la persona pecadora que ya ha sido libre de la condenación y la restaura, la toma de una posición de condenación de pecado y la restaura y la pone en un favor con Dios de manera impresionante, nunca antes visto, cuando nosotros depositamos nuestra confianza en el Señor Jesucristo y los méritos que Él obtuvo allá en la cruz del Calvario. Es necesario la justificación, porque ahora bien, nosotros pudimos y fuimos perdonados a través del acto de redención del nuevo nacimiento con respecto a la cruz. Cristo murió por nuestros pecados, derramó su sangre, ahora somos perdonados, digamos, somos perdonados, pero todavía el Señor dio a bien declarar este decreto de justificarnos, porque alguien decía por ahí a una manera de un dicho, somos pecadores, no somos perfectos, somos perdonados. Y sí, no somos perfectos, somos perdonados, pero ahora Dios nos justifica, o sea que ya Dios no ve a la persona que antes éramos. Ya Dios no ve a un pecador que ha sido perdonado, sino que ahora Él nos ve por medio de la sangre de Jesucristo, que esta ahora nos limpia de pecado. Así que delante de Dios tenemos una nueva posición, hemos sido absueltos, libres de condenación. ¿Por qué? Porque Cristo, siendo justo y sin mancha, pagó por nuestra culpa, pagó por nuestros delitos y pecados, muriendo en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y esto sería imposible de que usted y yo lo lográramos por nuestros propios méritos. Ahora bien, vamos a ver algunas bases bíblicas. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios con respecto a esta justificación? Y en Romanos capítulo 3, en el versículo 20 al 24, dice la escritura de la siguiente manera. Romanos capítulo 3, versículo 20 al 24, dice así: porque por las obras de la ley nadie será justificado delante de Él, pues por medio de la ley viene el reconocimiento del pecado, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, atestiguada por la ley y los profetas. Esta es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, pues no hay distinción, dice la Escritura,
pues todos pecaron, el versículo 23, que es muy reconocido y famoso entre los creyentes, pues todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. ¿Esto qué significa? Pues la fe es clave para que usted y yo podamos tener esta confianza. La fe en la obra redentora de Cristo es necesario para que usted y yo tengamos esa confianza que tenemos una nueva posición. Ahora, en este momento me gustaría compartir con ustedes un testimonio. Cuando yo vine a Cristo hace ya un poco más de 28 años, y una de las cosas que se me hacía difícil pensar y creer, lo digo con honestidad, era cómo es que Dios ahora me puede ver con ojos diferentes habiendo yo hecho esto y aquello. Para mí, las primeras semanas, los primeros meses, fue de mucha dificultad creer esto mismo, porque francamente era algo que no lo podía entender, no conocía la Escritura. Pero ahora que conocemos la Escritura, entendemos de que ya no son mis méritos que van a agradar a Dios. Y es aquí donde muchos creyentes, muchas personas, creen que a través del cumplimiento de leyes, a través del cumplimiento de ciertas reglas, ciertas normas que se llevan a cabo en algunas congregaciones, piensan de que podemos agradar a Dios. Ahora bien, no es nada malo seguir algunas normas, no quiero decir con esto que podemos hacer lo que queremos, no es nada malo conseguir ciertas disciplinas, ciertos tipos de conducta. Obviamente, si uno está en Cristo, dice la Biblia, nueva criatura es. No podemos decir que somos creyentes y seguir actuando de la antigua manera de vivir, y esa es otra enseñanza de por sí. Pero no podemos pensar de que nuestra obediencia a leyes, nuestra obediencia a la ley, nuestra obediencia a dogmas van a hacer que esto nos ponga en una posición correcta con Cristo, más bien con el Padre, porque esa obra le tocó hacer a Jesús. De tal manera de que la fe va a jugar un papel importante. Mire lo que dice Romanos una vez más, en el capítulo 4, en el versículo 4, dice la Escritura: al que obra no se le considera salarios, no se le considera el salario como gracia, sino como obligación. Pero al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, se le considera su fe como justicia. En otras palabras, nosotros no nos podemos ganar esta nueva posición de estar bien con Dios. No sé si vemos esto en la Escritura. Dice una vez más: el que obra, no, si usted trabaja, no puede venir su empleador, no puede venir su jefe y decir, bueno, te voy a regalar este dinero. No, es una obligación. Si usted y yo trabajamos, si usted y yo desempeñamos alguna labor, nuestra retribución es el salario que recibimos. Pero si alguien viene y le dice a usted, no está haciendo nada, no ha hecho nada para ganarse dinero, no ha hecho nada para ganarse una retribución, pero en cambio alguien viene y le dice, mira, toma, y le da el equivalente a un salario o más, que es el caso. Entonces usted dirá, pero ¿por qué me das esto si no me lo he ganado? No, es simplemente tuyo, yo te lo regalo. Igual. Qué interesante cómo el libro de Romanos lo explica. Allá en Romanos, léalo por su cuenta, Romanos capítulo 4, versículos 4 y 5. No es una obligación que Dios nos dio, que Dios estaba obligado de que seamos justificados. Simplemente fue por amor, por gracia, un favor de Dios que no merecemos. La Escritura dice que Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De hecho, el libro de Romanos es un libro muy impresionante, muy tremendo, y les aconsejo a que lo puedan leer, no una vez, sino varias veces. Este es el mensaje, uno de los mensajes principales del libro de Romanos. Habla de la salvación, habla de la justificación, que esto le va a ayudar a usted y a mí a entender un poco más lo que dice la Escritura con respecto a la justificación. Entonces tenemos
como una base bíblica, que la justificación no es una obra que nos merezcamos por nuestros propios méritos, sino por los méritos de Cristo. Y el otro versículo muy reconocido entre la iglesia, que está en Romanos 5, 1 y 2, habla la escritura de la siguiente manera. Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido acceso por la fe a esta gracia de la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Por eso es que nosotros cada día que pasa tenemos que hacer todo lo necesario para que nuestra fe sea cultivada. La fe es nuestro recurso más valioso que todo creyente tiene. Por eso el enemigo siempre está atacándonos, para que nuestra fe sea debilitada. ¿Y cómo se debilita nuestra fe? Nuestra falta de búsqueda de Dios, nuestra lectura de la palabra de Dios constante, porque recordemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso el enemigo va a querer que usted no vaya a la iglesia. Por eso el enemigo no va a querer que usted escuche un buen mensaje de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cada vez que usted y yo nos alejamos de la palabra de Dios, cada vez que usted y yo nos alejamos de un buen mensaje de la Escritura, estamos exponiéndonos a que nuestra fe, día a día, semana a semana, mes a mes, nuestra fe se vaya debilitando. Porque, ¿sabe? Además de eso, no solamente ir a la iglesia, escuchar un buen mensaje, sino que usted y yo, por nuestra propia cuenta, en un tiempo disciplinado, estemos constantemente en la búsqueda de la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios. Así que la fe entonces juega un papel muy importante en esto de esta nueva posición que es la justificación. Otro versículo también que hemos escuchado y citado por años se encuentra en el libro de Efesios capítulo 2 versículo 8, donde la palabra de Dios menciona que nosotros somos justificados por la fe. Efesios 2:8 dice la escritura de la siguiente manera. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. Hemos sido justificados, hemos sido salvos por medio de la fe. Usted y yo no podemos hacer más para agradar a Dios de lo que ya lo agradó Cristo. Una de las cosas que yo he escuchado constantemente, y si podemos ser honestos, igualmente yo lo he dicho, que uno dice: lo único que yo quiero, nos preguntan con respecto a las cosas de Dios, lo único que yo quiero es agradar a Dios. Y yo entiendo lo que quieren decir cuando dicen eso. Lo que muchas veces uno quiere decir es de que quiere hacer las cosas bien para Dios. Quiere hacer las cosas bien, que Dios se sienta complacido. Pero hermano, hermana, déjeme decirle, no hay nada absolutamente que usted y yo podamos hacer para agradar a Dios. O sea, para que nuestra posición, Dios le diga: bueno, o esta ya, me siento bien con ella, me siento bien con él. ¿Por qué? Porque están haciendo esto, esto y esto. No, hermano. Ahora, no con esto, una vez más, quiero desalentar que procuremos buscar el rostro de Dios, que actuemos conforme a la palabra de Dios. Yo no estoy diciendo eso, sino que para que usted y yo podamos estar en una posición delante de Dios que le agrade a Dios. Eso no va a ocurrir jamás por nuestros propios méritos, por nuestro propio esfuerzo. Dice la Escritura que usted y yo somos salvos por gracia, o sea, un favor de Dios que no merecemos. ¿Recuerdan aquello que, como habíamos mencionado, que te dan un dinero y mira, esto es tuyo, te lo regalo, no hiciste nada para ganártelo, pero es tuyo? Igualmente la salvación, igualmente esta nueva posición en Cristo que conocemos como la justificación. Pero esto necesitamos creerlo, necesitamos tener fe en la palabra de Dios
con respecto a esto. Desde el principio podemos ver en el Nuevo Testamento que este ha sido el énfasis, o sea, la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Escritura, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él es galardonador, o sea, que Él recompensa a la gente que le busca. Ahí está la diferencia. Ahora, no podemos hacer nada para conseguir esta nueva posición, la justificación, pero sí podemos hacer trabajo, sí podemos buscar a Dios, sí podemos ser diligentes en esto, y esto es lo que va a traer recompensa. Esto es lo que va a traer un cambio en nuestra vida con respecto a la bendición de Dios, que no añade tristeza, dice la palabra, es la que enriquece. Y es ahí donde quizás algunos creyentes se confunden durante la Escritura. Nosotros trabajamos porque sabemos que en la búsqueda de Dios, en el trabajo en la obra de Dios, no es en vano y hay recompensa. Pero hay creyentes que se han quedado con la fe, pensando que la fe, aunque necesaria para la justificación, la fe sin obras, y esos dos versículos es donde muchos confunden. La fe es un gran atributo que Dios nos da para creerle a Él, para creerle a Dios que Él cumple sus promesas. Pero la fe y las obras nos ayuda a obtener esa recompensa, pues recordemos que Dios es galardonador a los que le buscan. Pablo dijo en Corintios 15:58 que nosotros estemos firmes y constantes, abundando en la obra del Señor, sabiendo que la obra, todo trabajo en el Señor no es en vano, ya sea para recibir una recompensa o también para que otras personas puedan ser beneficiados con lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Así que la justificación en este caso es completamente gratis. No depende de ningún mérito nuestro, porque todo lo que hacemos no tiene valor para pagar la deuda que usted y yo teníamos con Dios. La obra de Cristo es más que suficiente para que usted y yo podamos ser justificados. Por eso, todo creyente necesita vivir en plena certidumbre de fe, según lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 22, y manteniéndonos sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. No podemos estar un día, yo creo que Dios está conmigo y Él me ha justificado, y otro día, pero ¿cómo Dios me puede? Yo, pecador, vil, inmerecedor. En cierta forma ambas cosas son correctas, pero Dios no quiere que permanezcamos en una, puesto que Él ya nos ha puesto en una nueva posición en Cristo Jesús, que es la justificación. Cuando usted y yo sepamos que hemos sido dados irrevocables dones y llamamiento de parte de Dios, vamos a poder vivir confiadamente. En Romanos capítulo 3, ya lo habíamos leído, este versículo habla en la forma en que Dios nos justifica. Romanos 3:23 al 26, si me permiten leerlo, quiero compartir con ustedes ese Romanos 3:23 al 26. Dice la Escritura de la siguiente manera: porque todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Como demostración de su justicia, Dios le ha puesto a Él como expiación por la fe en su sangre, a causa del perdón de los pecados, en la paciencia de Dios. Versículo 26 dice: con el propósito de manifestar su justicia en el tiempo presente, en el que tiene fe en Jesús. Entonces Dios es justo y Él justifica a todos aquellos que depositamos nuestra confianza en el Señor. Ahora entiendo mejor ese versículo de 1 de Juan 1:9, cuando dice la Escritura:
que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo de perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué significa eso? Que cuando usted y yo hacemos esa confesión, Dios dice, está atendiendo lo que yo he dicho en mi palabra. Cuando usted y yo ponemos nuestra confianza en Jesús, Dios no tiene otro remedio más que cumplir su palabra, que si confesamos, Dios nos perdona, Dios nos limpia. ¿Por qué? ¿Y cómo? Por lo que Él ha dicho a través de los méritos de Cristo. Así que la justificación es un hecho para todo aquel que cree. Es basado en la fe. La justificación de Romanos también habla de que ha sido gratuitamente, que Dios ha pasado por alto los pecados. ¿Qué resultados tenemos de la justificación? Ya vamos a ir terminando. La justificación nos ha dado una nueva posición, como hemos venido mencionando, que nunca se va a alterar, en tanto que usted mantenga su fe en Cristo Jesús. Esto es muy importante mencionar, porque no es algo que nosotros queremos promover, un tipo de enseñanza que no importa cuál sea tu comportamiento, no importa cuál sea tu estilo de vida, no pierdes tu posición, no. Dice el apóstol Juan que el que pone su esperanza en Él, en su primera carta dice, el que pone su esperanza en Él, se purifica a sí mismo así como Él es puro. Pero esta posición que tenemos ahora, que Dios nos ha dado, no va a alterarse siempre y cuando usted y yo mantengamos nuestra fe en Cristo Jesús. En Hechos capítulo 13, en el versículo 38 y 39, si me permiten leer este versículo: por tanto, hermanos, sea conocido de vosotros por medio de Él, os anuncia el perdón de pecados, de todo lo que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en Él, hablando de Jesús, es justificado todo aquel que cree. Entonces, lo que la ley no pudo hacer, Jesucristo lo logró. En Romanos capítulo 5, lo puede leer en su propia cuenta, en el capítulo 5, versículo 1 y en el versículo 10 y 11, habla de que nosotros estamos en paz con Dios, estamos reconciliados y hemos sido salvos por medio de Él. También en Efesios capítulo 1, versículo 7, habla de la redención, del perdón y de las riquezas de que hemos logrado por medio de la gracia. Romanos 6:23, ya conocemos ese versículo, que si es cierto que la paga del pecado es muerte, el regalo de Dios es vida eterna por medio de Jesucristo. Y en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, dice la palabra del Señor de que somos nueva criatura, hemos sido reconciliados y hemos sido perdonados. Y en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 17, habla de que Él olvidó nuestros pecados y nuestras maldades. Quiero tomar un tiempo ya para ir terminando en Isaías capítulo 61, versículo 10. Isaías capítulo 61, versículo 10, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Isaías 61, 10. Este versículo es muy impresionante, que hace como un ejemplo de cómo Dios nos reviste de su justicia. Dice: en gran manera me gocé en Jehová, mi alma se alegra en mi Dios, porque Él me ha vestido con vestiduras de salvación y me ha cubierto con su manto de justicia. Como a novio me ha ataviado con una diadema, y como una novia se adorna con sus joyas. Ahora bien,
Dios nos ha cubierto con ese manto de justicia. Es la justicia de Dios, es esa nueva posición que tenemos en Dios por medio de la fe en Jesucristo que nos hace diferentes. No es que nosotros por nuestros propios méritos tengamos estos atributos. Son los atributos de Cristo Jesús en nuestras vidas. En este versículo 10 del capítulo 61 de Isaías nos da un hermoso cuadro de lo que es la obra salvadora de Dios y la justificación como la gracia divina. Puedes ver de cómo Dios nos rodea de su manto de justicia. Alguien decía, recuerdo yo una de las primeras cosas que yo había escuchado en el Señor, de que, y la verdad, yo encuentro en este versículo justificación, en ese argumento que decía que Dios ya no nos ve al antiguo Pedro, a la antigua Ana, al antiguo Julio, Lorenzo, quien sea. Dios está viendo la sangre de Jesús cubriéndonos, o sea, su justicia que nos cubre. Por eso es que hoy en día nosotros nos podemos acercar confiadamente al trono de su gracia para encontrar el oportuno socorro. Así que usted y yo ahora tenemos ese manto de justicia que nos cubre y nos permite vivir con esa confianza. Si podemos utilizar otro término, podemos vivir con esa actitud positiva, si se le puede decir así, ese manto de justicia y podemos rechazar el pecado. La justicia de Cristo llega a ser una fuerza dinámica en tu vida y en la mía. Entonces, mientras haya vida en nosotros, en su muerte solamente debemos de poner nuestra confianza para tener la vida eterna. Quiero terminar ahora orando en este momento. Quiero que veamos algunos versículos de la Biblia. En su tiempo libre, quiero que se busque ya en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 23 al 24, y en el libro de Romanos 5:1. Para cuando usted tenga dudas con respecto a lo que dice la palabra de Dios, cite estos versículos, memorícelos, medite en ellos, para que así usted pueda conocer y que su espíritu se pueda llenar de la palabra de Dios en esta hora. Somos justificados por medio de la fe en Jesucristo. Permítame orar por usted. Padre, yo te doy gracias por esa nueva posición que nos has dado en tu Hijo amado Jesús, la justificación, Señor. Yo te pido, Señor, que tú añadas bendición a las vidas que nos están viendo hoy, Señor. Queremos hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos a que nuestra fe sea fortalecida en esta área, Señor. Gracias por tu gran amor. Gracias por tu bondad. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado, Dios. Te adoramos, Dios, y bendecimos tu nombre, Señor. Gracias por tu presencia, Dios. Gracias por tu bondad. Señor, yo te pido en este momento de que tu presencia siempre cuide cada hogar, Señor, en estos tiempos difíciles que se están viviendo en el mundo. Que la fe de mis hermanos no se debilite, Señor. No se debilite, Padre Santo. Señor, en esta hora te pido por cada familia que está necesitada, Señor, en el área de la salud. En el nombre de Jesús sean restaurados, Señor, en ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga a todos, hermanos. Danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran